Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. ¿Qué vamos a hacer en la clase de hoy? Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de costumbres españolas, pero no cualquier costumbre española, sino las costumbres españolas que más sorprenden a los extranjeros que visitan nuestro país. ¿Estás listo? ¡Empezamos! Al igual que a nosotros nos llama mucho la atención las costumbres o las formas de comportarse de los extranjeros en sus países, también a ellos les llama la atención muchas cosas que nosotros solemos hacer en nuestro país. Vamos a ver alguna de estas costumbres algo extrañas. La primera, nuestros horarios. Y es que en general los españoles lo hacemos todo más tarde. Nos levantamos más tarde, comemos más tarde, cenamos más tarde y estamos por la calle hasta mucho más tarde. De hecho, nuestras calles suelen estar repletas de personas hasta bien entrada la noche. Y los horarios de las tiendas, bares y restaurantes son mucho más amplios que en otros países. Si alguna vez habéis estado en España, habréis notado que muchas tiendas cierran incluso a las 10. Otra costumbre bastante sorprendente para los extranjeros es el hecho de que los españoles suelen salir por la noche hasta bien entrada la madrugada, casi hasta el amanecer. Mientras que en otros países lo habitual es que a las 4 o a las 5 de la mañana todos los locales estén ya cerrados, en España no es así. Otra costumbre bastante sorprendente: ir de tapas o de pinchos. Es muy común en nuestro país y suele sorprender mucho a los extranjeros. Y es que les cuesta aceptar un poquito la idea de comer de pie y en varios sitios diferentes, picando aquí y allá, cosas diferentes. Pero a los españoles nos encanta. Por cierto, tenemos un vídeo muy bonito que habla sobre las tapas españolas, nos cuenta lo que son y además un poquito de su historia. Aquí en la descripción te dejo el link. Otra costumbre española que suele ser un poco sorprendente para los extranjeros es la dieta mediterránea. Por ejemplo, el hecho de que utilicemos aceite de oliva en prácticamente todas nuestras recetas. Y además la cantidad relativamente alta de fruta y pescado que comemos. Por ejemplo, a los extranjeros les suele sorprender que los españoles tomemos como primer plato algo como melón con jamón, que es muy típico en España. Otra costumbre española son las fiestas populares. Hay un montón. En todas las ciudades de España hay fiestas populares y a todas acuden miles y miles de personas. Personas también de ciudades diferentes para estar en ellas y vivirlas. Entre las fiestas populares más conocidas españolas podemos nombrar las Fallas de Valencia, los Sanfermines de Pamplona o la Feria de Abril de Sevilla. Por cierto, aquí también te voy a dejar en la descripción unos links para que conozcas un poquito más detalladamente en qué consisten estas fiestas. Son súper interesantes y seguro que a ti también te van a venir ganas de ir a ellas. Otra costumbre bastante sorprendente son los saludos. Y es que en España acostumbramos a saludar a todas las personas, incluso a las personas desconocidas, con 2 besos. Entre mujeres, entre hombres, mujeres y hombres, hombres y hombres, damos normalmente 2 besos. Esto es algo que generalmente en el resto de Europa no se hace, por lo menos con las personas desconocidas. Pero es que los españoles somos tan calurosos, así que si vas a España, te presentan a alguien y ves que te va a dar 2 besos en las mejillas, no te asustes. Es normal, todo bien. Otra costumbre bastante sorprendente de cara a los extranjeros es los toros. Y es que la primera vez que un extranjero acude a una corrida de toros, sale atónito de ella. Le llama mucho la atención que el final de la lidia sea la muerte del toro. Normalmente llama mucho la atención, pero en realidad también les gusta, porque todo el ambiente de la corrida de toros suele ser además muy particular y festivo.
Y por último, lo más bonito y lo que más me gusta, una costumbre que puede causar un poquito de sorpresa a los extranjeros, es la siesta. Ese ratito que dormimos después de comer y que cada vez se va haciendo más y más común y más famoso. Y es que está demostrado científicamente que la siesta mejora la salud y la circulación, así que tenemos razón los españoles cuando nos echamos la siesta después de comer. Perfecta para prevenir el agobio y el estrés. ¿Tú te echas la siesta? Pues después de haber hablado de todas estas costumbres españolas que normalmente suelen sorprender un poquito a los extranjeros que vienen a España, quiero hacerte una pregunta. Lo primero, ¿desde dónde nos estás viendo? Y lo segundo, ¿a ti cuál es la costumbre española que más te sorprende? Me encantaría saberlo. Puedes dejarme debajo del vídeo un comentario para contármelo. Puede ser alguna de las que hemos dicho hoy o puede ser otra que no hemos nombrado pero que tú conoces y te sorprende mucho. Cuéntanoslo. Y ahora, para terminar, quiero contarte algo muy importante. Si estás pensando en preparar el examen de certificación oficial de español CIELE, nosotros te podemos ayudar. Este examen es un examen que realizas online desde tu propia casa. Solamente necesitas un ordenador y una buena conexión a internet. Y para cualquier cosa como la preparación, la inscripción, cómo hacer este examen, puedes contactar con nosotros y nosotros te ayudamos. Anímate, que yo sé que estás estudiando muy duro y tendrás que sacarte una certificación. Venga, nos vemos el próximo día en la burbuja del español. ¡Hasta pronto!